O sea, yo sé que no se puede hacer todo por plata, pero la plata es importante. Entonces, ¿cómo se puede establecer un equilibrio sensato entre la expresión creativa por placer, por ganas de hacer arte, por amor al arte y la muy real necesidad de sobrevivir en un mundo en el que la mayoría de los intercambios son y por el momento serán por dinero? Buenas, buenas, queridas personas de internet. Acá Vicu Villanueva con un nuevo episodio de Me gusta el arte. Esta serie para hablar sobre cosas relacionadas a la extraña aventura de hacer arte en el planeta Tierra en este momento de la historia que es bastante particular. Estamos con una sensación bastante constante de que todo puede terminar en cualquier momento, de que no hay futuro y cada vez es más fundamentada, ¿no? Esa sensación. Hacer arte, que es algo tan humano, que es algo que nos acompaña como humanidad desde las cavernas, ¿cómo nos afecta estar haciendo eso en este momento de la historia? Hoy quiero hablar en particular de un aspecto del hacer arte en el planeta Tierra, que es el dinero. Este es un tema que es recurrente y que de alguna forma también aparece en el primer episodio que salió la semana pasada sobre si existe el arte independiente. Y tiene que ver con que los recursos materiales de las cosas en el sistema en el que vivimos son bastante determinantes para que las cosas puedan suceder. A veces, sobre todo cuando uno nunca se metió en alguna industria creativa o nunca vivió de alguna de sus prácticas artísticas como recurso económico principal, tiene esta fantasía de que el arte se hace por amor y por amor al arte y que es una actividad medio como sagrada. De hecho, por eso se pichulean mucho en general los presupuestos a creativos, como diciendo, pero esto es algo medio intangible que sale de tu mente y de tu imaginación. No sé qué tan difícil es hacerlo, entonces tampoco te voy a pagar tanto porque siento que lo puedo hacer yo o ahora lo puede hacer una inteligencia artificial. Y es una lucha eterna establecer el valor muy real que tienen las labores creativas en la economía. Esto desde cosas como el diseño gráfico, que es algo que, bueno, la mayoría de los comercios necesitan en algún momento para poder vender lo que hacen, desde una ferretería hasta una multinacional, una corporación de lujo, hasta las cosas más bien intangibles, como por ejemplo las ideas creativas, que esto, por ejemplo, en el mundo de la publicidad es algo que se sabe que es necesario porque la idea de lo que sea que se va a crear, ya sea contenido para redes sociales, ya sea un jingle, ya sea una campaña en la calle, un material audiovisual, todas esas cosas dependen en gran parte de la idea que está en su centro y para esas ideas, bueno, hay que tener gente que las pueda producir. Pero si nos vamos por fuera del mundo de la publicidad o del marketing o estos espacios donde las tareas creativas, aunque muchas veces malinterpretadas, igual son bien pagas y son consideradas importantes para el ciclo total de lo que se está produciendo, cuando nos aventuramos a lo que serían las artes más bien culturales, ya sea, no sé, tener una banda, tocar música, pintar, escribir literatura, escribir poesía. Se pone cada vez más difícil establecer cuál es el valor de eso que se está produciendo, porque se mezcla, y para mí no erróneamente, con lo que sí es el arte como expresión sensible por placer o por diversión. O sea, el resultado material no es tan distinto si alguien lo hace como terapia, digamos, o como por placer, si alguien es bueno en eso que está haciendo o genera un resultado que técnicamente está bueno, con el de alguien que se dedica a eso y que eso es su profesión, ¿no? Creo que el ejemplo de la cerámica es interesante porque ahora que muchísima gente está haciendo cerámica por placer, por diversión, muchas veces las producciones de la gente que lo hace como hobby, incluso esto, pagando un curso o un espacio de taller para poder ir a hacer
cerámica, las piezas que resultan son espectaculares. He visto piezas de cerámica hechas por gente que conozco, que va a taller de cerámica, que son increíbles. Y vos decís, esto si lo vendieras en un lugar, la verdad es que es de altísimo nivel. Si vos pones una pieza muy buena, o sea, de estas que decís, wow, qué pieza de cerámica, en una mesa junto a la de alguien que tal vez se dedica profesionalmente a crear y vender piezas de cerámica hace muchísimos años, tal vez no termine de quedar claro a simple vista que una de esas piezas forma parte de una economía de la cerámica en este caso, y la otra es el resultado de una actividad sensible, creativa que alguien hace por placer y para estar mejor mentalmente y como actividad recreativa. Creo que esa es una característica que principalmente está en el terreno del arte y no tan así en otros terrenos. Podríamos decir que en el mundo del deporte también hay gente que juega al fútbol por placer y hay gente que se dedica profesionalmente a jugar al fútbol, pero en esos casos suele estar más clara la diferencia técnica tal vez entre alguien que se dedica, por más que juegue muy bien, de forma recreativa a jugar al fútbol y, no sé, de Paul o quien sea un jugador de fútbol de ahora. Pero en particular, hoy quisiera hacer un poco de zoom en uno de los desafíos que surgen en esta situación particular del arte, como una especie de diagrama de Venn en el que se mezclan las cosas recreativas, las cosas por placer, las cosas por expresión sensible, que también son ultra válidas y son una necesidad, creo yo, del ser humano, con oficios y profesiones que tienen como producto el arte. Hay algo que es confuso muchas veces para quienes hacen una de estas dos o ambas, porque también quienes nos dedicamos al arte profesionalmente muchas veces también lo hacemos recreativamente y por placer. Seguramente haya casos de gente que está condenada con una gran habilidad técnica para el arte y lo odia, pero en general creo que es al revés, como que lo disfrutas mucho y eso genera que eventualmente elijas monetizarlo o profesionalizarte en alguna vertiente artística. Pero creo que hay un problema muy específico dentro de toda esta situación que viene cuando está la duda o no está claro de si algo debería ser monetizado o debería ser hecho recreativamente por placer. En mi newsletter del domingo pasado, que pueden suscribirse en vicuvillanueva.substack.com si quieren recibirlo todos los domingos, hablaba sobre mi aventura con el crochet, que hoy decidí mostrarles esta humilde pieza, pero contaba acerca de mi experiencia tejiendo crochet, que yo siempre tuve mucha habilidad para aprender rápido cuestiones que tengan que ver con las manualidades desde chica. Mi cerebro funciona de esa manera. Entonces el año pasado decidí empezar a tejer crochet, nunca lo había hecho. Hice famosamente un gorro de carpincho que quedó muy bueno, muchos gorritos de este estilo. Y enseguida empezó a surgir en mi círculo la pregunta de, che, ¿y por qué no lo vendés? ¿Por qué no aprovechás que esto te sale bien y que te gusta para convertirlo en una fuente de ingresos? Y es un desafío que creo que es análogo a muchísimas situaciones que se dan en el mundo de las actividades creativas, ya sean manuales o más mentales, como puede ser escribir, que en un momento siempre empieza a aparecer la pregunta de ¿esto se podría monetizar? Y es una pregunta que obviamente trasciende el ámbito artístico porque es la pregunta central del sistema en el que vivimos. ¿Esto puede ser productivo? ¿Esto puede ser monetizable? ¿Puedo sacarle dinero a esto? También parte de crecer y sobre todo irse profesionalizando como artista para quienes eligieron ese camino es entender que sí, que las cosas tienen un valor y que ese valor es muchas veces monetario y que está bien ponerle un valor monetario a las cosas que uno hace bien porque hay que conseguir una cantidad de dinero para vivir y bueno, lo mejor es que esa cantidad de dinero pueda venir de cosas que disfrutamos o que no padecemos del todo, lo cual es cada vez más difícil, pero es un poco una especie de ideal, un objetivo que se puede tener. El problema es que las actividades creativas o artísticas también tienen un valor que
va más allá de que lo hagamos para hacer dinero. Y esto es algo que no se entiende muchas veces, sobre todo en conversaciones sobre cultura, sobre mercado y arte, en el ámbito político, sobre todo a la hora de elegir qué financiar y cómo financiarlo. Se espera que el arte tenga un retorno monetario que sea igual a su valor. Y el valor del arte muchas veces no viene del dinero que genera. Y esto ha sido así. Hay ejemplos de esto en toda la historia, bueno, por lo menos de los últimos siglos, de obras que han sido profundamente influyentes, que no fueron exitosas comercialmente cuando salieron. Entonces yo creo que eso está claro, que el valor del arte no es estrictamente monetario, pero eso no quita que haya que monetizar muchas veces el arte, sobre todo eso, para que los artistas puedan vivir y hacer más arte, idealmente. Pero al estar compartido el arte entre lo comercial y lo monetario y lo que se hace recreativamente, cuando nos vemos en esta encrucijada de hago esta actividad, me sale bien, la monetizo, la vuelvo un emprendimiento, la estoy disfrutando, podría disfrutar y hacer plata, es tentador. Obviamente que sí. En mi caso, lo que me pasó fue que cuando empecé a coquetear con la idea de hacer productos para vender con el crochet, sinceramente se me empezaron a ir las ganas de tejer, porque yo ya la mayoría de las cosas que hago artísticas las integro dentro de mi ciclo productivo comercial. En cambio, el crochet realmente era una actividad para mí 100% dentro del terreno de los hobbies, que es algo muy difícil de mantener en el mundo de hoy, porque justamente si un hobby te empieza a salir bien, la presión rápidamente se vuelve monetizarlo, volverlo un emprendimiento. Y esto sucede porque también en economías cada vez más frágiles necesitamos fuentes de ingreso paralelas para contribuir a nuestra economía, y si hacemos algo bien, y bueno, si le podemos sacar unos mangos, muchísimo mejor. Pero en mi caso, lo que me pasó con el crochet, que era una actividad que me estaba dando mucho placer, me estaba dando un escape justamente de todo el tiempo estar pensando cómo ganar plata, cómo monetizar lo que hago, y al meterlo en la lógica de algo que puedo hacer por dinero, rápidamente perdió su encanto y me dejaron de dar tantas ganas, o se me dejaron de ocurrir tantas ideas de cosas para hacer. Este es un caso muy específico que me pasó a mí. Si alguna vez les pasó algo parecido, cuéntenmelo, que me encantaría saber. Pero lo que yo aprendí de esta situación es que tal vez a veces el valor de una práctica creativa, artística, es lo que nos libera en la mente de tener que pensar todo el tiempo en generar dinero, y por eso también es tan exitosa la propuesta de hacer cerámica como actividad recreativa. Creo que tiene que ver justamente no con que la gente esté buscando como una salida laboral extra de ser ceramista, sino una actividad en la que poder pausar un rato la cabeza que todo el tiempo está pensando cómo hacer plata, cómo hacer plata, cómo hacer plata, y dedicarse a algo que es en el presente y que renueva un poco la energía para que después puedas tener la cabeza más fresca para el resto de las tareas del día, que probablemente sí involucren formas de hacer plata, trabajar y demás. Creo que parte del desafío es discernir entre lo que puede ser monetizable y lo que tiene más valor sin monetizar. Y esto es un ejercicio de discernimiento, de autoobservación, también de socialización de estas cosas, de hablarlas, de compartirlas. Pero en última instancia tiene que ver con empezar a diferenciar en nuestro esquema de prioridades dónde se ubican diferentes tareas y qué esperamos de ellas, porque también una consecuencia muy común de esta necesidad de monetizarlo todo, sobre todo para quienes nos dedicamos profesionalmente a cosas artísticas, es que tal vez tenés una idea que para vos está muy buena, pero aparece una parte tuya que dice, esto no le veo tanto potencial de ser monetizado. Entonces quizás en vez de hacer esa idea que te parecía buenísima, vas con otra idea especulando que esa va a ser más monetizable. Y eso creo que degrada muchísimo lo que sería la producción de ideas en el terreno profesional del arte, porque terminás haciendo lo que ya sabes que va a funcionar, y muchas veces eso lo que genera es cosas menos arriesgadas, cosas más repetitivas, y eso es lo que pasa muchas veces en las industrias cuando, no sé, hacen
focus groups para ver qué películas producir y por eso terminamos teniendo como Transformers 20, Rápido y Furioso 80. Muchas veces uno, como artista independiente, termina tratando de pensar como si fuera una corporación que tiene que medir resultados y muchas veces lo más interesante que surge de los artistas independientes es cuando no están pensando en qué es lo que más va a agarpar y van con su intuición y con lo que realmente quieren hacer. Pero obviamente, en un mundo en el que estamos tan precarizados que todo el tiempo tenemos que estar pensando en formas de hacer dinero, es muy difícil mantener la claridad y la confianza en las ideas como para seguir ese camino cuando hay otros que parecieran prometer éxito más fácil o dinero más fácil. Cuéntenme qué piensan de esto. Me Gusta el Arte sale por YouTube y sale por Spotify también, así que pueden verlo o escucharlo. Me encantaría que me cuenten qué piensan de esto, qué les pasa con esto. En los últimos videos hubieron comentarios increíbles, largos, bien hermosos, contando, pensando en voz alta, porque creo que de estos temas justamente no hay consenso y lo interesante es que podamos pensarlos en voz alta para poder construir nuevos sentidos comunes de alguna manera. Suscríbanse al canal para enterarse cuando subo nuevos videos. Igual estoy subiendo todos los jueves y por ahora vamos a seguir con esta serie que es Me Gusta el Arte. Pueden suscribirse a mi newsletter en vicuvillanueva.substack.com, que escribo todos los domingos. Y nos vemos en el próximo video. ¡Mua!